Buen día, licenciado. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por los integrantes Ashley Apen, Yanira Juárez, Wilson Castro y su servidora Daisy Sutú. En este pues vamos a explicar lo que es la NIA 560, hechos posteriores al cierre. El alcance de esta norma trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor por los hechos posteriores al cierre de una auditoría de estados financieros. La norma nos indica de que esta norma, pues el auditor no trata las cuestiones relacionadas con las responsabilidades de la auditoría conforme a la información obtenida después de la fecha del informe de auditoría. En el caso del objetivo de esta norma, pues en ese trata lo que es obtener evidencia suficiente y adecuada con los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que esto necesiten ajuste o revelación y que este mismo pues sea reflejado adecuadamente en los estados financieros conforme al marco de información financiera aplicable a los estados financieros. En el segundo punto, pues aquí muestra lo que son el objetivo de presentar los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría. En los hechos posteriores, bueno, la norma nos habla de hechos posteriores, lo que se presente en los estados financieros y que estos puedan verse afectados por determinados hechos que surgieran, por ejemplo, después de realizarse los estados financieros o bien después del informe emitido de la auditoría. En esto, pues, lo que me indica la norma que dicha información, pues, debe estar identificado y de que algunos dos tipos de hechos que pueden presentarse son aquellos que proporcionen evidencia sobre condiciones que existan en la fecha de los estados financieros y la segunda, que es aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que surgieran después de la fecha de los estados financieros. Los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha de informe de auditoría. En ese pues nos indica la norma acerca de que el auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En esa pues el auditor aplicará procedimientos diseñados para obtener esta evidencia y de que pues esto debe estar relacionado a presentar una información que sea fielmente, ¿verdad?, en los estados financieros y que el auditor también aplicará procedimientos que requieran un modo que cubra un periodo comprendido y de que la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría deben ser lo más cercano posible. También nos menciona la norma que el auditor tendrá en cuenta la valoración del riesgo al determinar la naturaleza y la extensión de dichos procedimientos. En ese, pues, el auditor valorará la información obtenida y el riesgo determinado de la naturaleza y extensión donde se aplicaron o se realizó el procedimiento de auditoría. En eso, pues, debe tomarse en cuenta o debe incluir en esta información de la valoración la obtención del conocimiento de un procedimiento establecido por la dirección para garantizar que los hechos posteriores al cierre sean verdaderos. También la indagación de la dirección cuando proceda al responsable del gobierno de la entidad si han ocurrido hechos posteriores al cierre y que estos puedan afectar los estados financieros. También la lectura de actas y si hubiera reuniones de propietarios de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad que sean celebradas después de la fecha de los estados financieros y que esas, pues, las cuestiones discutidas en estas reuniones y en esas lecturas de actas, pues, estén posibles y puedan afectarse en los estados financieros. Y también la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre si existiera. Y por último, también nos habla la norma acerca de las manifestaciones escritas. En eso, pues, se solicitará a la dirección y los responsables del gobierno manifestaciones escritas de los hechos ocurridos con posterioridad y que estos pues hayan sido ajustados y revelados fielmente en los estados financieros y que esos pues sí exista esa rectificación de que sí hayan realizado los ajustes determinados las revelaciones en los estados financieros que esto sean fiablemente. Compañeros, continuando con el tema de exposición, les voy a platicar un poco sobre los hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación. ¿Qué quiere decir esto?
que entre la fecha del informe de auditoría y la fecha de publicación de los estados financieros existen eventos, ya sea con efecto negativo o positivo, y que estos puedan tener variación o puedan hacer variación, que surjan variaciones en los estados financieros y por ende va a tener un efecto en el informe de auditoría. Entonces, digamos que si llega a conocimiento del auditor que existen hechos sobre entre estas fechas, el auditor debe de discutirlo con la dirección. Adicional, debe determinar si los estados financieros se ven afectados por esta cuestión y también de analizará el modo en que la dirección tratará dicha cuestión para asegurarse de que los mismos no tengan efectos negativos con relación a su opinión. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor debe de realizar una evaluación porque esta, por ende, tendrá cambios y aplicando procedimientos de auditoría necesarios en las circunstancias a la modificación. Y salvo en que en otras circunstancias dice que también el auditor aplicará procedimientos de auditoría y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados, ya que los anteriores pues no pueden ser relevantes en relación al evento. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Esto quiere decir que hay eventos desfavorables o favorables que surgen después de que la entidad haya publicado los estados financieros. Cuando esto suceda, el auditor debe discutir con la dirección dicha cuestión. También realizará o determinará si los efectos en los estados financieros por la cuestión es relevante. También realizará una indagación sobre el modo en que la dirección tiene la intención de tratar la cuestión en los estados financieros y el modo en que estos se verán afectados. Si la dirección modifica los estados financieros a raíz de los eventos, el auditor debe de realizar o aplicará procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación. Revisará las medidas adoptadas por la dirección para garantizar que se informe adecuadamente sobre los estados financieros anteriormente publicados junto con el informe de auditoría emitido anteriormente. Salvo en que ocurran otras circunstancias, el auditor aplicará procedimientos de auditoría para garantizar que la opinión emitida por el auditor sea la adecuada a las decisiones tomadas por la dirección. Norma Internacional de Auditoría 570, empresa en funcionamiento. Alcance. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor en auditoría de estados financieros en relación con la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento como un supuesto para la preparación de los estados financieros, el principio contable de empresa en funcionamiento. Este supuesto de empresa en funcionamiento considera que la entidad continuará funcionando en un futuro previsible. Los estados financieros con fines generales se paran bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de liquidarla o cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa. Responsabilidades del auditor. El auditor tiene la responsabilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación y presentación de los estados financieros, así como determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Es importante aclarar que el hecho de que el informe editorial no haga referencia a una incertidumbre con respecto a la continuidad de la empresa no puede considerarse como una garantía de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Objetivos. La obtención de evidencia de auditoría sobre la adecuación de la utilización por la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento. También con base a esta evidencia el auditor va a concluir si existe o no alguna incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas y determinar también las implicaciones para el informe de auditoría. Requerimientos.
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo de conformidad con ANIA 315, el auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Para esto, el auditor discutirá con la dirección y determinará si se ha identificado hechos o condiciones que individualmente o conjuntamente puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, como también los planes que seguirá la dirección para hacer frente a estos hechos o condiciones. Evaluación de la valoración realizada por la dirección. En la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, teniendo en cuenta cubrir el mismo periodo que utiliza la dirección, debe ser al menos 12 meses, el indicado por el marco de información financiera aplicable, y al concluir la evaluación, el auditor debe determinar si dicha valoración incluye toda la información relevante. El periodo posterior al de valoración por la dirección, el auditor junto con la dirección debe analizar condiciones o sucesos posteriores al periodo utilizando para la dirección en su valoración que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Procedimientos de auditoría adicionales cuando se hayan identificado hechos o condiciones. Si el auditor ha identificado sucesos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, el auditor deberá aplicar procedimientos de auditoría adicionales, tales como cuando la dirección no haya realizado una valoración para continuar como empresa en funcionamiento, la solicitud de la dirección de la realización de dicha valoración y también la evaluación de las proyecciones cuando la entidad los ha elaborado y las manifestaciones escritas a la dirección. Conclusiones del auditor. Con base en la evidencia que el auditor pueda obtener, el auditor concluirá a su juicio si existe alguna incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar en conjunto algunas dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Implicaciones para el informe de auditoría. Con respecto a la utilización inadecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento, el auditor expresará una opinión desfavorable si a su juicio la utilización por parte de la dirección de dicha hipótesis no es adecuada, aunque los estados financieros se hayan preparado bajo la hipótesis de empresa en funcionamiento. También la falta de disposición de la dirección para realizar o ampliar su valoración, el auditor determinará en su dictamen las implicaciones que la dirección se niega a realizar, extender su evaluación de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor deberá de comunicar a los responsables del gobierno si los hechos o las condiciones constituyen una incertidumbre material, si es adecuada la utilización de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros y si es adecuada o no la información revelada en dichos estados financieros. Retraso significativo en la aprobación de los estados financieros. Si el auditor considera que el retraso puede estar relacionado con algunos hechos o condiciones relativas a la valoración de la capacidad para continuar como empresa en funcionamiento, este aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que crea necesario. NIA 580 manifestaciones escritas. El alcance de esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de parte de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Los objetivos de esta norma es la obtención de manifestaciones escritas de la dirección relativas que consideran haber cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. Asimismo, también tenemos lo que es fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas. Por último, tenemos responder de modo adecuado las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección.
es cuando si no nos han proporcionado las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor. Definiciones. Manifestaciones escritas. Es un documento suscrito por la dirección y proporcionado por el auditor con el propósito de confirmar determinadas materias. Asimismo, lo que es la dirección. La dirección debe entenderse realizadas a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad. Evidencia de auditoría. Es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales debe basar su opinión. Y las manifestaciones escritas como evidencia de auditoría son fuentes importantes de evidencia de autoría y el hecho que la dirección modifique o facilite las manifestaciones escritas solicitadas puede alertar al auditor sobre la posibilidad que procede que existe uno o más cuestiones significativas. Requerimientos. Miembros de la dirección que se solicitan manifestaciones escritas. Se solicitará manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan las responsabilidades adecuadas sobre los estados financieros. Manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. Tenemos en lo que es la preparación de los estados financieros. La dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha cumplido su responsabilidad de la preparación de los estados financieros. Asimismo, tenemos la información proporcionada e integridad de las transacciones. En este es que el auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas que ha proporcionado al auditor toda la información en el acceso pertinentes. Asimismo, también todas las transacciones que se hayan registrado y reflejado en los estados financieros.